Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos una vez más a esta clase, Psicofisiología 2. Y en las semanas anteriores ya hemos hablado de las drogas depresoras, de las drogas alucinógenas. Falta hablar sobre las que vamos a hablar el día de hoy, drogas estimulantes o drogas excitatorias. Vamos a ver que algunas de estas también tienen cierto componente alucinógeno, o incluso la primera que vamos a ver tiene también efectos sedantes, pero mayoritariamente sus efectos son estimulantes, por eso está dentro de esta categoría. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a ver cuáles son las principales drogas estimulantes. Vamos a ver cómo se fabrican, a grosso modo. Tampoco es un tutorial de cómo hacer drogas en casa, no se emocionen. Vamos a ver cómo se consumen, sus principales vías de administración y qué tipo de personas son las que consumen esto, aunque esto es un poco estereotipado. Hoy en día sabemos que con lo fácil que es adquirir este tipo de sustancias, pues prácticamente todos son propensos, ya sea por curiosidad, por depresión, por un montón de cosas, ¿verdad? Y lo más importante, tal vez en lo que ustedes tienen que aprenderse de esta clase, en los mecanismos de acción fisiológicos de estas drogas a nivel neuronal, por supuesto, ¿verdad? Y qué efectos vamos a ver en el organismo a nivel psíquico, neurológico y físico, ¿verdad? Ok, vamos a empezar hablando, bueno, vamos a hablar en este día acerca de la cocaína y del crack, que es un derivado de la cocaína. Vamos a hablar de las anfetaminas y de las drogas de diseño. La más común y conocida de todas ellas es el éxtasis. Y vamos a empezar hablando de la cocaína. Para los que no sabían, pues la cocaína se extrae de una planta, pues de la hoja de coca. De ahí se extrae obviamente también el crack. Y el nombre científico de la planta es Erythrocylum-coca. Generalmente esta planta es una matita, 1 metro de altura. Y una planta puede llegar a vivir hasta 40 años y puede dar hasta 5 cosechas diarias. Y el principio activo, o sea, la sustancia química que da todos los efectos es un alcaloide, el alcaloide de la coca. En general, aunque se puede crecer en todo el mundo, su principal lugar de cultivo es Sudamérica y se distribuye pues gracias a los amigos del narcotráfico, ¿verdad? Y de ahí radican otro montón de problemas de los cuales no vamos a hablar ahora, pero ya los cuales ya todo el mundo sabemos. Y vamos a hablar un poco de su elaboración. Aquí está, como pueden ver, la hoja con sus frutos, la forma en la que se cosecha y la planta, como se ve en vivo, sus flores y el caloide principalmente que se encuentra en las flores y en la hoja. Bueno, primero lo que se hace se recolecta la hoja y se macera, o sea, se machaca, como pueden ver acá, se machaca de una forma bastante artesanal con los pies y este machacamiento se hace con queroseno y con ácido sulfúrico, se combina. Y de esto lo que se produce de este machaco es un destilado que se llama pasta de coca o la cocaína cruda. Esta lleva otro proceso a la que se le agregan otros tipos de precursores como éter, más ácido sulfúrico, gasolina, y de esto vamos a obtener clorhidrato de cocaína. Hacia este clorhidrato de cocaína le agregamos bicarbonato, vamos a obtener estas piedritas que se llaman crack. Si seguimos agregando precursores como calor y éter, vamos a obtener la base libre que es la cocaína. Si vemos todo el proceso químico artesanal con el que se produce la cocaína, es relativamente sencillo. Pero tradicionalmente la cocaína siempre digamos, digerido, se ha usado de forma mucho más tradicional mediante infusiones en té de la hoja o masticada cruda, que es lo más común que se hace en Sudamérica, en lugares como Perú, Colombia, de donde se puede ser originaria, ¿verdad? Al principio no se le dio, los pensadores españoles no le dieron demasiada importancia, pero luego vieron de que era un estimulante, así que se empezó a utilizar. Aunque la iglesia en un principio prohibió su uso, se dieron cuenta que los indígenas rendían más, trabajaban más
cuando se les dejaba masticar la hoja de coca, así que decidieron darles permiso para que lo hicieran para poder, digamos, aumentar las producciones, ¿verdad? Y fue hasta 1955 en la que se descubre que es su sustancia base, sustancia activa, que es el alcaloide de la planta de coca, ¿ok? Y a partir de ahí se empezó a comercializar en gran escala. En los años 50 se utilizaba en los vinos, se ve un ingrediente de la mayoría de los vinos. La Coca-Cola, como todos saben, llevaba cocaína en un momento porque era una bebida medicinal. Inicialmente no era una bebida recreativa, sino que era un medicamento para múltiples dolencias. Vemos acá que incluso se recomendaba el consumo de cocaína en gotas en los niños como curas milagrosas para un montón de cosas. Incluso se hablaba del vino mariano, que los padres y los sacerdotes lo recomendaban para múltiples dolencias, y el vino de coca, como vimos más adelante. Actualmente, bueno, pues la base, la preparación en polvo se produce y se consume de forma inhalada, donde se ve que su efecto llega a un máximo de 10 minutos de haberse consumido, o puede tardarse hasta una hora después de que se consume, cuando ya cuando se consume de forma bastante prolongada. Podemos ver acá las partículas, cómo se observan. Y la famosa piedra o el crack también se tritura y se fuma, es la famosa base libre. Su efecto es mucho más potente y tarda menos en hacer efecto, entre 8 a 20 segundos menciona la literatura, e incluso hasta un máximo de 10 minutos. Se puede ser también fumado, como podemos ver acá en estas pipas hechizas, inyectadas también, donde su efecto máximo empieza a ser notado a los 15 segundos. Entonces, como ustedes se fijan, en general podríamos decir que la cocaína es un clorhidrato, ¿verdad? Y de aquí se saca tanto la cocaína en polvo como la piedra del crack. Entonces, durante mucho tiempo, pues se pensaba que solo las clases sociales altas eran las que lo podían consumir, porque en un principio era como una droga estimulante, hacía que los ejecutivos trabajaran más, aumentaba la energía, la potencia. Se decía que era la droga de los ejecutivos, precisamente por eso el champán o el caviar de las drogas, sí se pensaba que era bastante segura, porque se creía que no daba efectos secundarios, por lo que se empezó a generalizar su uso. A partir de ahí, en todos los estratos sociales, luego se empezó a ver de que sí causaba efectos secundarios, pero cuando se usaba durante largos periodos de tiempo, ¿verdad? Incluso menciona que se hacía, como ya hemos visto anteriormente, se inyectaba, se fumaba, se aspiraba, incluso hasta se puede hacer inyectada. Todo en aras de conseguir un mayor efecto. Pero ¿cómo se ha visto el consumo de esta droga en el mundo? Bueno, pues en Latinoamérica los efectos han sido pues muy malos, obviamente, por la economía, la seguridad y todo el deterioro de la salud de las personas. Y en Estados Unidos así se ha visto que ha aumentado el consumo de esto, especialmente del crack. Y en unos países de Europa se ha visto que los ingresos hospitalarios por el consumo de este tipo de sustancias se han visto a la alta. Y también el aumento de decomiso de la sustancia, puesto que recordemos que tanto la cocaína como el crack son ilegales. ¿Verdad? ¿Por qué es que se consume más crack que cocaína? Bueno, por su precio, el crack es más barato. La forma en la que se consigue es mucho más fácil si vieron el proceso, y la transformación, pues como es barata y es fácil de preparar, pues obviamente las ganancias son mayores para los traficantes, y la intensidad de sus efectos son mucho más rápidos y mucho más potentes. Y también la dependencia que se genera de forma mucho más rápida que en el resto de drogas.
Ahora bien, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que estas drogas, cocaína, crack, los alcaloides en general, hacen su efecto? Bueno, para profundizar en eso, en su mecanismo de acción y que les quede bien claro, debemos repasar un poquito cómo funciona una sinapsis a través de neurotransmisores. Recordarán ustedes, en una sinapsis tenemos a la neurona presináptica y a la neurona posináptica. La neurona presináptica tiene neurotransmisores, que para este caso vamos a hablar de la dopamina. En estas vesículas se generan, se forman y se almacenan. Cuando se da el estímulo eléctrico, estas vesículas se rompen y se agregan, se acercan al borde digamos, al borde del axón, y se rompen y liberan su neurotransmisor, que en este caso es dopamina. Este neurotransmisor viaja y se permanece, digamos, en esta área de acá, que llamaremos espacio intersináptico, que es entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Entonces aquí se mantiene el neurotransmisor y este luego se adhiere a las proteínas que están en la membrana del axón de la neurona postsináptica, que son los receptores. Estos receptores son específicos para cada neurotransmisor. Entonces la dopamina se adhiere al receptor de la dopamina de la neurona postsináptica. Una vez que todos los receptores están ya llenos, digamos, la señal sigue viajando a través de las neuronas y así. Entonces, cuando esos receptores están llenos, como podemos ver acá, queda dopamina restante. Pero ¿qué pasa con esa dopamina restante? Esa dopamina, luego que permanece en el espacio intersináptico, se reabsorbe y se introduce nuevamente a la neurona presináptica y luego esta la almacena para ser reciclada y reutilizada posteriormente. Y digamos que es el mecanismo normal de una sinapsis en nuestro organismo. Ahora bien, ¿cómo funcionan los alcaloides? ¿Cómo producen su efecto? Vamos a ver que en el caso de los alcaloides, hablando de cocaína y crack, su efecto se da a través de dos mecanismos. Uno, a través de la conductividad eléctrica de las neuronas. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de aniones, cationes, las puertas, los enlaces covalentes, cuando hablamos de la transmisión y todo eso el año pasado en neurología? Bueno, pues eso tiene que ver. Recordarán que el sodio atraviesa las membranas de las membranas celulares de las neuronas, provocando una despolarización, es decir, un cambio de voltaje de negativo a positivo, activando las neuronas. Entonces, y ese cambio de polaridad es lo que hace que las vesículas se activen y liberen los neurotransmisores. Entonces, ¿qué es lo que hace el alcaloide? En primer lugar, inhibe la permeabilidad del sodio, que es el que va a provocar el cambio de voltaje, el cambio de polaridad en la membrana celular de la neurona. Entonces disminuye su permeabilidad, o sea, disminuye su capacidad de entrar en la célula y cambiar el voltaje de las células. Por lo tanto, ese cambio de voltaje va a ser más lento o incluso se va a ver interrumpido. Por lo tanto, las sinapsis neurológicas van a ser más lentas que las normales. Y esto va a provocar un efecto analgésico, anestésico. Por eso es que la cocaína se utiliza a nivel hospitalario como analgésico, a forma controlada, por supuesto. Entonces, gracias a ese mecanismo. El otro mecanismo que tiene el alcaloide para provocar estos efectos es que la cocaína interrumpe el proceso de recaptación de ciertos neurotransmisores, como lo son la noradrenalina, la dopamina y la serotonina, que recordemos que son las hormonas, los neurotransmisores que nos van a dar la sensación de felicidad, de euforia, de alegría, que están relacionadas con el sistema de recompensa que se da en el sistema límbico. Específicamente todo esto se da mayoritariamente
en un núcleo neuronal que es el núcleo accumbens, que está en la parte media del cerebro. Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que los alcaloides, llámese cocaína o crack, sus efectos son: uno, enlentece la sinapsis enlentece la sinapsis de las neuronas, disminuyendo la permeabilidad del sodio, por lo tanto no se da una buena despolarización de las membranas, ¿verdad? Eso enlentece la sinapsis, provocando anestesia y sedación. Y por otro lado, interfiere en la recaptación de ciertos transmisores como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Y podemos ver que esta es la dopamina y esta es la cocaína. Vemos cómo esto interfiere en la recaptación, aumentando la cantidad de neurotransmisores en el espacio intersináptico, por lo que sus efectos se ven aumentados, ¿verdad? La membrana postsináptica está constantemente, digamos, bombardeada por estímulos, por estos neurotransmisores. A la larga esto va a causar una degeneración y una dificultad en los receptores para poder captar mejor la dopamina, y esto es lo que genera a la larga todos los problemas en el organismo. Muy importante que les quede claro este mecanismo, porque es el que se repite durante las drogas que vamos a ver este día. Entonces, ya ha quedado claro cómo funciona, vamos a ver qué efectos tiene. En general, los alcaloides, a corto plazo, a una dosis moderada, vamos a ver una disminución en la fatiga, una disminución del sueño, una disminución del apetito, que son las acciones por las que sus consumidores generalmente la aprecian, una exaltación del estado de ánimo, aumenta la seguridad en sí mismo, y eso secundariamente genera una prepotencia, puesto que se disminuyen las inhibiciones y el individuo suele percibirse a sí mismo como una persona sumamente competente y capaz. Por eso es que se usa bastante entre los ejecutivos, corredores de bolsa y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahora bien, a dosis moderadas, dosis un poquito más altas, hay una aceleración del ritmo cardíaco, un aumento de la presión arterial, aumento de la temperatura, una reacción general de euforia, como les decía, y funciona como anestésico, como les explicaba en el mecanismo de acción. Y cuando el uso es de forma ocasional, puede incrementar el deseo sexual y demorar la eyaculación, pero también puede dificultar la erección en algunos casos. Estos son como efectos espontáneos a dosis moderadas a corto plazo, es decir, entre breves periodos de uso. Ahora bien, a largo plazo, sus efectos pues pueden presentar distintas complicaciones como de tipo psiquiátrico, como irritabilidad, crisis de ansiedad, disminución de la memoria y una psicosis cocaínica, llamada así, porque se ve bastante común en las personas adictas a este tipo de drogas. Vemos que hay brotes de ideas paranoides, un estado de confusión, presentan pues estas personas crisis de pánico e incluso cuadros alucinatorios. Lo que les decía, a veces tienen efectos alucinógenos también. A largo plazo puede generar, irónicamente, apatía sexual o impotencia y pérdida de apetito, como bulimia y anorexia nerviosa, ya como hablando de trastornos alimenticios un poco más serios, y otras alteraciones neurológicas como dolores de cabeza, derrames o accidentes cerebrovasculares o incluso infartos a nivel cerebral. Entonces, a largo plazo, también puede presentar problemas respiratorios como dificultad para respirar y el tabique nasal se perfora, es decir, aparece un orificio como que si la persona se hubiera puesto un piercing en la nariz, algo así. Y también las cardiopatías, generalmente las arritmias, que es un ritmo cardíaco anormal. Como atraviesa la barrera placentaria en las mujeres embarazadas, en el feto de la madre puede aumentar la mortalidad, es decir, aumenta la chance de que el niño nazca muerto, y alteraciones nerviosas del recién nacido, generalmente nacen como sedados, bien feo, ya he visto casos así. Y se puede, por lo tanto, afirmar con una
gran rotundidad que el grado de dependencia psicológica es uno de los más elevados entre las diferentes sustancias psicoactivas, la cocaína. Ahora bien, cuando se utiliza a dosis altas, vamos a hablar entonces de intoxicación aguda. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una conducta estereotipada, bruxismo, que es hacerle así con los dientes, como que está raspando los dientes unos con otros. Hay irritabilidad, temblor, agitación, paranoia, ataques de pánico, agresividad, ideación suicida, incluso se presentan crisis convulsivas, accidentes cerebrovasculares, derrames, como les decía, apoplejía, que es la pérdida del movimiento de las extremidades, incluso pueden caer en coma, y trastornos cardíacos, como les decía, arritmias, infartos, paros cardiorrespiratorios, ¿verdad? Entonces vemos que el problema es el abuso indiscriminado a dosis altas de forma constante y de uso irresponsable, que generalmente se da en las personas que creen de que es una droga inofensiva cuando realmente no lo es. Ahora vamos a dejar de un lado la cocaína y vamos a hablar de las anfetaminas. Bueno, generalmente son drogas de tipo sintéticas que se generan en laboratorio. Su primera vez que se sintetizaron fue en Alemania en la década de los 30, como la idea era usarlas como tratamiento contra el asma, y inicialmente pues se utilizaban efectivamente en los hospitales como tratamiento, irónicamente, como tratamiento en las personas que eran adictas a otro tipo de drogas, personas con obesidad porque quita el apetito, en el mal de Parkinson y en el asma precisamente. Y durante la Segunda Guerra Mundial se empezó a administrar a soldados de forma masiva con el objetivo de combatir la fatiga y de mantenerlos alerta, pues como sabrán, la anfetamina da energía. Entonces ven aquí el problema, cuando se empiezan a utilizar de forma indiscriminada. Y por supuesto ya en la actualidad el empleo pues en el ámbito médico pues ya no se usa tanto, es bastante restringido y solamente se utiliza, más que todo lo que se ve es su presencia en el mercado clandestino como drogas recreativas. Pues, ¿cómo se consume? Por vía oral, inyectadas, inhaladas, y pues por lo tanto pues vienen en pastillitas, vienen en papelitos así como para inhalar, como la cocaína, y vienen cápsulas también para tomar. ¿Cómo las anfetaminas dan su efecto? Bueno, el mecanismo de acción de las anfetaminas es muy similar al de la cocaína. Cabe recalcar que la diferencia radica principalmente en que, si bien es cierto, las anfetaminas también bloquean la recaptación de la dopamina, de la serotonina y de la noradrenalina, la anfetamina también produce que se aumente la liberación de dopamina de parte de la neurona presináptica hacia la neurona postsináptica, lo cual va a producir que se acumule mucha mayor cantidad de dopamina del espacio intersináptico, más que con la cocaína. ¿Y esto cómo se traduce? Bueno, esto quiere decir que las anfetaminas van a producir unos efectos mucho más prolongados que los efectos que produce la cocaína, precisamente por esta pequeña diferencia. No solamente bloquea la recaptación, sino que aumenta la liberación, ¿verdad? Entonces eso hace que haya mucho más dopamina circulante, por lo tanto los efectos de la droga duran mucho más tiempo. Entonces, una vez sabiendo cómo funcionan estas drogas en nuestro organismo, podemos comprender sus efectos. ¿Y cuáles son esos efectos? Bueno, a nivel neurológico estamos hablando de que la persona que consume anfetaminas va a observar un aumento de su estado de alerta, también un aumento de su comportamiento agresivo, un aumento de su energía, una sensación de bienestar, seguros consigo mismo, aumento de la confianza, disminuye el sueño, disminuye la fatiga, ven más o menos los mismos síntomas, los mismos efectos que la cocaína, solo que estos duran mucho más tiempo.
También vamos a ver a nivel físico aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, las constantes vitales en general. Vamos a ver que el cerebro está trabajando más porque lo vemos palpable en el electroencefalograma. Y vamos también a ver que disminuye el sueño REM, es decir, el sueño profundo. Si no saben qué es el sueño REM, no se preocupen, que en el tercer cómputo vamos a hablar en la clase solo de esto. Solo les trae a decir que es el sueño profundo. ¿Qué es lo que pasa cuando dejan de consumir anfetaminas de golpe? Un síndrome de abstinencia, caracterizado, como siempre, por los síntomas contrarios a lo que la persona espera sentir por su consumo, es decir, debilidad, fatiga, vamos a ver que hay letargia, hay aumento del apetito y hay generalmente síntomas de depresión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se pasa la dosis? Cuando ya no se obtienen esas sensaciones satisfactorias y se requiere subir la dosis. Bueno, que podemos caer en un cuadro de intoxicación aguda, caracterizado por ansiedad, inquietud, aumento de la presión arterial, aumento de la temperatura, temblores, no poder conciliar el sueño, insomnio, pérdida de apetito. Hay un estado exagerado de alerta, por lo que la persona se vuelve irritable y agresiva. Aparecen ideas paranoides y un delirio anfetamínico muy parecido a lo que veíamos decir de un cocainómano, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, en resumen, las anfetaminas son muy similares a la cocaína en cuanto a sus efectos, solamente, incluso en sus mecanismos de acción, solamente que sus efectos son más prolongados, duran durante mucho más tiempo, precisamente por esa pequeña diferencia en su mecanismo de acción. Recuerden, la cocaína bloquea la recaptación de la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, mientras que las anfetaminas bloquea la recaptación de dichas aminas, de dichos neurotransmisores, pero además aumenta la producción de dopamina. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de otro tipo de drogas que son las famosas drogas de estudio. Son drogas químicas, son drogas artificiales, solo que estas drogas también tienen su origen al igual que las anfetaminas, o sea, son drogas de diseño. Dentro de estas drogas de diseño, la más común es el famoso éxtasis, aunque existen otros ejemplos como la MDA y la MDA. Como decía, se elaboran por síntesis químicas, sus efectos se asemejan a los de las otras drogas, similar al crack, similar a las anfetaminas, y también producen cierto grado de alucinaciones. Son productos que aún son relativamente nuevos, por lo tanto en algunos lugares son ilegales, en otros lugares no, entonces caen en ese estado gris legal, ¿verdad? Y tienen un potencial tóxico, precisamente por la forma en la que se preparan, así tan amateur, por así decirlo. Existe otras, aparte del éxtasis, como la MDA, que es la tenanfetamina, y está la MDA, que es la 3,4-metildioximetilmetanfetamina, y el LSD, que es lo que habíamos visto en la clase anterior, que es el dietilacillisérgico, ¿verdad? Dietilamida del ácido lisérgico, perdón. Entonces, son los más comunes. Nos vamos a centrar en esta presentación en el éxtasis. ¿Cómo se ven estos? Pues aquí podemos ver cómo se ven. Son como pastillitas, no muy diferentes de otras pastillitas. Vemos su fabricación, que es relativamente barata, su fórmula química, de las más comunes, y como algunas personas las cargan para meterlas de contrabando. Pues como les digo, hay un vacío legal. En algunas partes son ilegales, en otras partes no. Entonces, aunque son viejas este tipo de drogas, estábamos hablando de que son desde 1914, cuando se patentó en Alemania, en los laboratorios Merck, como un supresor del apetito. Nunca se llegó a comercializar, nunca pasó la fase de las pruebas, pero fue hasta los años 50 que se volvió a utilizar con fines experimentales, más que todo los militares para hacer interrogatorio o incluso en el campo de la psicoterapia.
Y dentro de ellos, como les decía, el MDMA fue el primero de los que se empezó a consumir de forma ilegal en Estados Unidos, pero fue hasta los años 80, mediados de los 80, que se volvió ilegal. Antes de eso era totalmente legal en algunas partes. Y a partir de entonces empieza a entrar en Europa con una fuerza cada vez mayor por sus efectos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué tipo de personas son las que consumen este tipo de drogas? Como les repetía, como les repito, y lo que les dije al principio de la clase, esos son estereotipos, porque la verdad podemos ver que actualmente cualquier persona puede ser relativamente proclive al consumo de drogas. Estas drogas particularmente, más que todo se utilizan como un potenciador social, es decir, como decirlo de una forma, para entrar en ambiente, pues, ¿verdad? Entonces una persona, por eso es que generalmente se consumen en fiestas o en reuniones. Dice que se vinculan históricamente con determinadas formas de ocio juvenil, como las Red Party en Estados Unidos e Inglaterra y las rutas del bacalao en España. Son como, ¿cómo explicar esto? Formas de ocio juvenil. En todos los lugares, todas las épocas, ha habido lugares y momentos en que la juventud se reúne para divertirse, para pasarla bien. Históricamente se hablan de estas cosas porque fueron muy populares en su época. Por ejemplo, la ruta del bacalao se refiere a España, a un lugar que es eso, una ruta, o sea, es un trayecto de carretera donde muchos jóvenes se reunían a consumir drogas, hacían fiestas al aire libre, habían discotecas en ese trayecto, entonces la costumbre era como pasar de una discoteca a otra y así, es como una farra bien organizada, ¿verdad? Y las rave party pues eran fiestas clandestinas con música electrónica, con música rave que se armaban al principio de forma clandestina en lugares underground como bodegas abandonadas y lugares así, que solo se avisaba rápidamente y se armaba el mogollón, como quien dice, y hacían la fiesta, y se consumía este tipo de drogas. Después con el tiempo se popularizó, ya no se hacía en lugares underground, ya se hacía más abierto y más de conocimiento de la gente. Para que tengan ustedes una idea, en nuestro país, aquí en San Miguel, ya me siento viejito cuando cuente esto, pero bueno, en nuestro país existía algo así muy similar. Por ejemplo, aquí en San Miguel, recuerdo cuando yo estaba en bachillerato hace mucho tiempo, existían las tardes de Marquís, que había una discoteca que así se llamaba, Marquís Discoteca, que abría durante las tardes y dejaba entrar a jóvenes estudiantes, incluso uniformados. Y recuerdo que entrar ahí y ver un montón de compañeros, amigos de otros colegios en la tarde ahí lleno, a veces hasta con profesores. Era una larga historia. No estoy diciendo que consumíamos drogas, simplemente digo que es un ejemplo de cómo los jóvenes a lo largo del tiempo siempre tenían eso como un escape grupal y cultural. Me gustaría saber que me comentaran que me comentaran en el foro de dudas cuáles son sus centros de entretención ahora. Fíjate, tengo tiempo de no salir de parranda, la verdad, ya me es aburrido. Bueno, me estoy desviando. Entonces, es en este tipo de lugar donde se da el consumo de este tipo de sustancias, típicamente, ¿verdad? Típicamente. Como les digo, hoy en día, pues hoy no se sabe, hasta la casa le pueden llegar a uno con esto y pues, bueno, ¿verdad? Es que todos los amigos para socializar, para el ambiente, como dicen. Y como decía acá, el consumo aumenta en épocas de tiempo libre y ocio, en celebraciones, fines de semana o vacaciones. Se ha visto que se ha aumentado el consumo de alcohol y de muchas drogas durante esta época de pandemia. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo funciona el éxtasis? Bueno, tiene dos mecanismos, igual que el de la cocaína. Y al igual que la cocaína, bloquea el retorno, bloquea la recaptación o bloquea el reciclaje, como lo quieran decir, de la absorción de la dopamina. Y su segundo mecanismo es que modifica las proteínas que se encargan de su reabsorción para que éstas no puedan reabsorber, como podemos ver acá. Esta es la dopamina y estos son los receptores y estas son las proteínas que se encargan de resolverlas. Si ustedes ven, no bloquea, pero las modifica para que no pueda reabsorber. Entonces, así es como se da su efecto. ¿Ven? Muy similar al del... Realmente todos tienen un mecanismo muy similar.
Y acá podemos ver algunos ejemplos de cómo se distribuyen estas drogas. Ustedes ven, se ven como son pastillas, pero se ven, tienen diferentes tipos de forma, que para que no parezcan y la gente no piense mal. No sé, la primera vez que vi esta imagen solo me recordé de las multivitaminas Choclos Picapiedras. No sé si usted alguna vez las vio. Ay, no, me siento viejo. Bueno, otro ejemplo de cómo se presentan este tipo de drogas, cómo se distribuyen y qué efectos vamos a ver. Bueno, psicológicamente vamos a ver efectos muy similares a los que veíamos con las otras drogas. Vamos a ver confusión, depresión, dificultad para conciliar el sueño, una ansiedad severa, paranoia, euforia, que es lo que buscan las personas durante el periodo que lo consumen. Puede haber aumento de agresividad, dificultad para dormir, alucinaciones auditivas, estados de ánimos alterados y delirio en algunos casos. Como les decía, tienen un componente alucinógeno también bastante presente. Y a nivel corporal vamos a ver mareos, aumento de la presión arterial, aumento de las constantes vitales en general, ¿verdad? Reducción del apetito y puede haber incluso un daño neurológico. Por lo que les decía, del hecho de que altera las proteínas que se encargan de la reabsorción de la dopamina. ¿Qué vamos a ver en su síndrome de abstinencia? Bueno, todo lo contrario a lo anterior, vamos a ver ansiedad, fatiga, paranoia, deseo intenso por la sustancia, que eso acompaña a todos los síndromes de abstinencia. Y en caso de una intoxicación aguda, la verdad es que en este caso no son similares a los anteriores. Generalmente las personas tienden a desmayarse y a perder el conocimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos? Llamar a emergencia, poner a la persona en posición de seguridad, que es básicamente acostarlo de ladito, mantener a la persona fresca, a temperatura ambiente, porque tienden a aumentar la temperatura, presentar fiebre, y si es posible dar los primeros auxilios. Si ustedes no saben cómo, o si hay alguien que sabe hacerlo, pues hacerlo, es básicamente mantenerlo respirando. Y cuando llega la ambulancia hay que decirle que estuvo consumiendo éxtasis, estuvo consumiendo este tipo de drogas. Esto puede ayudar la vida porque pueden eso ayudarle a los médicos a darle un antídoto, ¿verdad? Bueno, les agradezco la atención a la clase, espero que les haya gustado. Traté de hacerlo un poco resumida. Ven acá, lo importante son los efectos y los mecanismos de acción, que ustedes, si se fijan, son casi los mismos en los tres tipos de drogas porque pertenecen al mismo tipo de sustancia, ¿verdad? Entonces, tengan eso en mente. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima semana. Bye.